Saludos, aquí estamos, Átomos y Bits, nos estabais esperando, ¿no? Pues ya podéis dejar de esperar y simplemente poneros a escuchar y a disfrutar de otro episodio de nuestro programa en el que cada 7 días nos acercamos hasta la ciencia, la tecnología y la innovación para conocer lo último de lo último en estas materias, lo último de lo que nos cabe en el programa, porque hay tantas cosas que están pasando en todo momento, a todas horas, en todas partes, que hay que seleccionar los temas y esperamos que los que traemos esta semana os gusten como los de semanas anteriores, con una realización técnica en manos de Esteban Novillo, con toda la información que nos trae enseguida José Manuel Nieves y con el saludo aquí en el micrófono de Pedro Palomay. Y normalmente estamos con el telescopio puesto, pero hoy no, hoy estamos con el microscopio. Bueno, también estaremos luego con el telescopio, pero de momento con el microscopio porque vamos a ver a uno de esos bichitos que se llama tardígrado, que no es que llegue tarde, pero que nos puede ilustrar sobre algo relacionado con el tiempo y con la edad. Nos lo va a contar José Manuel. ¿Cómo está usted, señor? Hoy te veo con la bata blanca de estudioso del microscopio. Exactamente, y el microscopio a cuestas. Bien, espero pero que bueno, sea un microscopio de muchos aumentos. A ver, los tardígrados se ven a simple vista, porque ¿Ah, sí? algunos son, bueno, hace falta microscopio, pero no te creas que un gran microscopio, porque pueden medir medio milímetro, cerca de 1 milímetro. ¿Y dónde los vemos? Con una buena lupa ya los ves. ¿Dónde los vemos, los tardígrados? ¿Están por ahí por todas partes o no? Como los ácaros. En muchísimos sitios. Son se les conoce como osos de agua. Sí. Y están en ambientes húmedos normalmente, en hojas, en musgos, en tal, pero son muy comunes, muy abundantes. Los hay prácticamente por todas partes, ¿no? Pero lo curioso es que estos animalillos, son fascinantes porque son capaces de sobrevivir en las condiciones más extremas. Es que tienen, tú fíjate, en laboratorios los han enfriado, los científicos malvados, los han enfriado a temperaturas casi del cero absoluto. Ya sabes que el cero absoluto son menos 273 grados. Sí. Pues los han llevado casi hasta esas temperaturas. A menos 273 grados cesa la actividad atómica. O sea, no hay más frío. O sea, más frío que eso no se puede, porque el frío es una medida de la falta de actividad, y cuando la actividad llega a cero ya no puedes enfriar más. O sea, todo lo que es más caliente de menos 273 grados y permite que las cosas se muevan y que haya actividad en el universo es calor, aunque sean menos 180 grados. Bueno, pues los tardígrados llegan casi hasta el cero absoluto y aguantan. Son capaces de calentarlos por el otro extremo, pues a más de 150 grados, y aguantan. Los puedes irradiar, o sea, con radiaciones, varios miles de veces más de lo que un humano es capaz de soportar, y aguantan. Sobreviven, ya te digo, al frío y al calor, a las radiaciones y a las condiciones del espacio exterior. De hecho, han colocado tardígrados pegados en las paredes externas, es decir, al espacio libre de la Estación Espacial Internacional, y después han sobrevivido, ¿no? Y, a ver, ¿cómo hacen para aguantar todo esto? Pues porque tienen una capacidad extraordinaria. Y es que cuando las condiciones de alrededor no son favorables, o mucho calor, o mucho frío, o mucha radiación, o mucha sequedad, etcétera, etcétera, son capaces como de deshidratarse, convierten el interior de sus cuerpos en una especie de gel, ralentizan el metabolismo hasta quedar en un estado de animación suspendida, y se protegen con una especie de coraza que es resistentísima a todas las inclemencias del tiempo que pueda haber fuera. Y ahí se quedan como encapsulados y pueden resistir el tiempo que haga falta. Es decir,
cientos de años. Pueden resistir lo que sea necesario. Después, cuando las condiciones vuelven a ser favorables, se vuelven a hidratar, se vuelven a hinchar, es todo reversible y ya tienes otra vez al tardígrado eh, pues tan tranquilo, ¿no? Viviendo otra vez su vida como si no hubiera pasado nada. Bueno, Caramba. pues claro, los científicos no saben muy bien. Ahora te cuento porque este estudio es apasionante, ¿no? Pero vamos, te adelanto ya que lo que han hecho un equipo de investigadores de la Universidad de Wyoming ha dado un paso de gigante para poder comprender cómo consiguen los tardígrados, pues esto, sobrevivir prácticamente a todo. Y no solo eso, sino que han demostrado que si se introducen en células humanas ciertas proteínas de estas criaturas, pues resulta que esas células humanas también ralentizan sus procesos moleculares. Es decir, adquieren algunas de las capacidades de los propios tardígrados. Y eso evidentemente convierte a esas proteínas en los mejores candidatos que se conocen para desarrollar nuevos tratamientos para frenar, por ejemplo, el envejecimiento, ¿no? O sea que con esas proteínas del tardígrado nosotros podríamos llegar a vivir cientos de años, igual que estos bichitos. Vamos, estos bichitos no es que sean capaces de vivir mucho tiempo, es que son capaces de vivir en cualquier condición. Ajá. ¿Vale? Pero claro, evidentemente si ralentizas el metabolismo, tú puedes mantenerte con vida en un estado de animación suspendida durante siglos enteros, pero no estás cumpliendo con tu función en la vida, estás ahí aguantando simplemente, esperando a que las cosas mejoren fuera, ¿no? O Ya. sea, eso no sé hasta qué punto se le puede considerar vida. Estás como los osos que hibernan, ¿no? Como los animales que hibernan, pero muchísimo más tiempo, ¿no? Bueno, pues ese sería el sueño de todos estos millonarios que en un momento dado dicen, no me Claro, gusta este claro. mundo, me quiero hibernar hasta que venga otro mejor. No, pero no solo eso. Piensa, por ejemplo, en todas las cosas que sin llegar a eso necesitan de un estado de conservación. Por ejemplo, el trasplante de órganos. Tú cuando vas a trasplantar un corazón, yo lo sé porque yo he hecho ese reportaje, tienes que, cuando se produce, es un sistema en el que cuando se produce un donante, es decir, pues imagínate pues una persona que ha tenido un accidente y que previamente había donado sus órganos. Sí. Bueno, pues los órganos inmediatamente se cogen, se meten en una nevera que aguanta unas pocas horas. Al mismo tiempo, el paciente que tenga que recibir un hígado, un pulmón, el corazón, lo que sea, ya es llevado a quirófano y preparado. Mientras tanto, esa nevera con el órgano dentro viaja, si es necesario en avión privado, hasta la ciudad donde está ese paciente ya esperando en quirófano, y es toda una carrera contra el reloj. Sí. Bueno, pues con estas proteínas aplicadas a esos órganos podrían resistir tiempo indefinido. Con lo cual, imagínate solamente en esa actividad, y hay más, ¿no? Cosas que se pueden hacer. Lo útiles que podrían ser estas células, ¿no? Eh, Te cuento un poco qué es lo que han hecho estos investigadores, ¿de Sí, sí, acuerdo? sí, sí. Pues, a ver, lo que han hecho, pues querían ver si averiguaban cómo, cómo ponían los tardígrados en marcha estos mecanismos de supervivencia tan fantásticos que te he contado, ¿no? Ujú. Es curioso porque la investigadora, a pesar de ser de la Universidad de Wyoming, tiene el bonito y castizo nombre de Silvia Sánchez Martínez, No, pues pero no debe es ser española. una Martínez, claro, una Martínez americana seguramente, ¿no? Sí. O a lo mejor una española que radica allí. Bueno, la cuestión es que se centró, se dio cuenta de que todos sus estudios, todos los datos, llevaban a una proteína en particular, una que se llama CACSP. Ujú. De esa proteína se sabe que protege contra la desecación de un organismo, es decir, contra el secado extremo, contra la deshidratación, te protege, ¿no? Bueno, pues a través de una serie de métodos de laboratorio, estos científicos consiguieron demostrar cómo esta proteína se transformaba en algo parecido a un gel cuando estaba bajo estrés, es decir, cuando las condiciones de humedad se, Se cuando adecuaban, ¿no? había muy poca humedad fuera, ¿no? Y lo que hacían al convertirse en un gel era proteger las moléculas de las que formaban parte, protegiéndolas y evitando que se desecaran por completo. Es decir, tú fíjate, fuera hay una sequía tremenda, estas proteínas
detectan esas condiciones de extrema sequía, dicen, ay, que mi organismo se me va. Y entonces, ¿qué hacen? Transforman ese órgano, esa molécula a la que pertenece esa proteína, la transforman en un gel y preservan la poca humedad que le queda. Ujú. Esto es lo que hacen los tardígrados, ¿no? Es decir, esta es la forma en que los tardígrados y potencialmente también otros organismos que también son tolerantes a la desecación, consiguen sobrevivir a su propia deshidratación, ¿no? Ya. Con esta especie de condensación biomolecular, ¿no? Bueno, pues y sorprendentemente, dicen los investigadores, cuando introduces esas mismas proteínas en las células humanas, pues también se convierten en gel, también se ralentiza el metabolismo, igual que en los tardígrados, y cuando estas células entran en biostasis, es decir, en animación suspendida, pues resulta que se vuelven más resistentes a todo lo que hay alrededor. Es decir, adquieren algunas de las capacidades de los tardígrados. Y lo mejor de todo, vamos, lo mejor de todo, es muy importante esto también, que todo este proceso que te he contado resulta que es reversible. Es decir, cuando ya no hay un estrés ambiental que obligue, los geles de los tardígrados se disuelven y las células humanas donde habían sido introducidas esas proteínas vuelven a su función absolutamente normal. Es Ujú. decir, todo muy, pero que muy prometedor, ¿no? Lo que pasa es que esto, ¿dónde va el agua? O sea, te deshidratas y el agua, ¿qué hacen? ¿La eliminan, El agua se supongo? evapora, el agua El se agua evapora. evapora y cómo se No, pero renuevan no es que te luego. deshidratas. O sea, tú imagínate que estás en medio del desierto, Sí. en condiciones absolutamente de sequedad absoluta. Tu cuerpo va perdiendo agua, se va evaporando, ¿no? Ya. Si tú fueras un tardígrado, de repente tu cuerpo lo que haría sería gelificarse o convertirse en gel mediante este mecanismo. Mm. Te encapsularía la poca humedad que te queda dentro del organismo, en lugar de seguir permitiendo que las condiciones externas tan hostiles te acaben de desecar totalmente, convierta a esas moléculas, a tus moléculas internas y por tanto a tus órganos internos en un gel. Ese gel preserva la humedad que te queda y ahí te quedas encapsulado esperando que las cosas mejoren. 8 meses después resulta que llueve y eso se convierte en un vergel y vas tú, haces el proceso inverso, el gel se disuelve, las células siguen normal, vuelves a salir, vuelves a moverte con normalidad, ya no estás en estado de animación suspendida y sigues con tu vida normal. Eso es. Caramba. Bueno, imagino que todo esto, como siempre, se busca la rentabilidad y lo que dices de los tratamientos de envejecimiento. A ver lo que tardamos en ver Claro, claro. Y cremas por con supuesto, efecto tardígrado. sí, te darán una pastilla que te deja el cutis suave y sin arrugas. Atardigradizado. En un momento dado. Sí, sí. No, sí. Fíjate que también hay otras, bueno, de eso hablaremos en otro momento, pero también hay otras criaturas que son capaces de sobrevivir en condiciones. Claro, todos los extremófilos, ¿no? Pero Sí. es que los extremófilos de por sí suelen ser microorganismos. Y esto no. Esto es un bicho, es un animal Sí. chiquitito, pero un animal. Sí, sí. Bueno, yo soy inmortal también, eso ya lo sabes, pero Bueno, ya lo sé, para ti, soy a un ti bicho todo también. esto, Pero bueno, me interesa ver que hay otros bichos que también son como yo. Bueno, exactamente. del microscopio al telescopio, porque ya decíamos que también lo teníamos a mano, porque hay que hablar además de una estrella que se ha localizado, que resulta que es una de las estrellas más viejas del universo. Y, Sí, sí. Bueno, y, y, y nos no y no sé ni volvemos dónde a se ha las pillado. alturas, que es donde tú y yo estamos más cómodos. Sí, bueno, Ahí claro, arriba, normalmente estamos ahí ahí arriba. en lo más alto. Bueno, sí, es una estrella casi, casi tan vieja como el universo, por lo menos una de las más antiguas. Y resulta que la teníamos aquí al ladito de nuestra galaxia, ¿no? A ver, aclarémonos primero. Hubo un momento en la historia del universo, muy al principio, en el que el único material que había disponible para hacer estrellas era hidrógeno y helio. Sí. No había otra cosa. No había otra cosa porque después del Big Bang y después de pasar esta fase de plasma ardiente, cuando las partículas libres hasta ese momento empezaron a juntarse para formar núcleos, pues formaron los núcleos y los primeros átomos de los materiales más ligeros que hay
que son precisamente el hidrógeno y el helio. Mm. Sabes que los materiales van siendo más pesados a medida que vas añadiendo protones y neutrones, y el hidrógeno solo tiene un protón, ¿vale? El helio ya tiene dos, y así todos los elementos de la tabla periódica. Mm. Y como solamente hay hidrógeno y helio, pues ese es el único material a partir del cual se pueden formar las primeras estrellas. Esas estrellas, en cuanto se forman en sus hornos nucleares, claro, empiezan a sintetizar los materiales más pesados que el hidrógeno y que el helio. Porque si una estrella está consumiendo hidrógeno, o sea, está quemando hidrógeno en su horno nuclear, el producto de la fusión de dos átomos de hidrógeno es uno de helio. Así es. Y va, claro, va fabricando helio y eliminando el hidrógeno, gastando su reserva de hidrógeno. Cuando la ha gastado por completo, pasa por una serie de procesos, se apaga el horno, tal, se comprime, se vuelve a calentar, ¡boom! Rebota, se vuelve a encender el horno mucho más caliente y empieza a quemar helio. Y al quemar helio, pues va fundiendo lo siguiente, que es litio. Y Mm. así, litio, carbono y todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, ¿qué sucede? eh, 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 Esto, en las siguientes generaciones, después, cuando una estrella de primera generación, es decir, las que solamente estaban hechas de helio, explota y lanza todo lo que ha ido trabajando durante millones de años, los materiales que ha ido sintetizando, los lanza al espacio, esos materiales pasan a formar parte de las nubes a partir de las cuales se condensa la segunda generación. Y esa segunda generación ya no solamente está hecha de hidrógeno de helio, sino de hidrógeno helio y el resto de los materiales diseminados por aquella estrella de primera generación que estuvo fabricando en toda su vida y que lanzó y diseminó por el espacio cuando murió. Sí. ¿De acuerdo? De hecho, nuestro Sol es una estrella por lo menos de tercera o de cuarta generación. Todo lo que no es hidrógeno o helio, en el estudio de una estrella, los astrónomos lo llaman metalicidad. Es decir, una estrella tiene mayor o menor metalicidad en función de qué cantidad de elementos distintos del hidrógeno y del helio tiene dentro de sí, lo cual es también una medida de su antigüedad. Ujú. ¿Vale? Es decir, cuanto menos elementos tiene, más cerca está del principio y de la época en que había muchos menos elementos a su disposición. Vale. Dicho lo cual, ¿cuál sería el santo grial de los astrónomos que estudian estrellas? Pues encontrar una estrella con metalicidad cero. Es decir, una estrella de primera generación, hecha solamente de hidrógeno o de helio. Pero nadie ha conseguido encontrar una estrella así. Se sabe que existieron, pero probablemente los científicos creen que no hay ninguna o que es muy difícil porque vivieron muy poco tiempo, son difíciles de localizar, porque eran estrellas, por lo visto, muy grandes que se quemaban muy rápidamente, ¿no? Y que Claro. vivieron, o sea, siguieron la máxima Mm. ¿cómo es? Vive Vive deprisa rápido y deja un bonito cadáver. y deja, exacto, vive rápido y deja un bonito cadáver, ¿no? Bueno, pues ahora un equipo de científicos acaba de publicar en Nature que ha encontrado una estrella que sin llegar a ser de la primera generación, sin duda pertenece por lo menos a la segunda. Y con eso es una de las estrellas más antiguas que se han observado hasta ahora. ¿Y dónde está? Esto es lo importante, pues justo al lado de nuestra Vía Láctea, Ahí a va. unos 160, a unos 160.000 años luz, en una galaxia satélite que se llama la Gran Nube de Magallanes. La estrella se llama LMC No 119. me lo puedo creer. La estrella más antigua que conocimos y no le ponen un nombre, por Dios. Es que siempre me hacen lo Hay mismo. una que se llama Matusalén. Pues ese, por ejemplo, Por pero ahí, sí, hay una, bueno, pero es que, ya, a ya ver, está usado. cuando tú las buscas, cuando haces estudios científicos, lo práctico es ponerles estos nombres de catálogo, ¿sabes? Sí, Porque el nombre ya te da dónde has ido, dónde buscarla, muchas características, o sea, los nombres están bien puestos. Lo demás es para contarlo a la gente de la calle, como hacemos nosotros, ¿no? Sería sí. más bonito, pero nada más. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tiene de particular esta estrella? Porque estrellas de segunda generación también se han encontrado en nuestra propia galaxia, Anda. ¿vale? Sí, se han encontrado. Pero esta es la primera vez, la primera estrella de segunda generación que se encuentra en una galaxia que es distinta a la nuestra. Es decir, Mm. es capaz de responder preguntas. Y la pregunta fundamental es, los, en otros lugares del universo que no son nuestra propia galaxia,
los elementos a disposición de las siguientes generaciones de estrellas son los mismos en todas partes o varían o son diferentes. Claro, aquí en nuestra galaxia, de las estrellas de segunda generación que se conoce, se sabe que hubo un gran despunte del carbono, es decir, había mucho carbono entre las estrellas de segunda y tercera generación. Ujú. Razón por la cual, además, una de esas razones es que con todo ese carbono es posible que dentro de nuestra galaxia fue posible que se formara la vida, como aquí en la Tierra. Claro. Pero eh, eh, o sea, son los mismos materiales los que están a disposición de estas estrellas de segunda generación si no están dentro de nuestra galaxia o lo del carbono de la Vía Láctea es un fenómeno local. Bueno, pues los científicos han descubierto que efectivamente esta estrella que está en la nube de Magallanes tiene, se nutre o se nutrió para formarse de otros materiales diferentes y que Ah, no tiene ni con mucho la cantidad de carbono que tienen las estrellas de segunda generación de la nuestra. Fíjate qué dato más alucinante a partir de esto que parece que no tiene nada que ver. ya. Fíjate que, o sea, hasta, claro, los astrónomos es que hilan muy fino, Mm. Pedro Pablo, hilan Sí. muy fino y, claro, de repente se encuentran con perlas como esta, ¿no? Es decir, es decir, es probable que en unas galaxias sí y en otras no, sea más probable, sea más posible, por ejemplo, que se forme la vida o que haya determinados tipos de estrellas o de planetas, todo en función de los materiales que están a disposición de las estrellas de segunda y de tercera generación cuando se forman. Claro, Lo que, que haya vida con otro elemento que no sea el carbono. claro, hay claro, en otra galaxia, a lo mejor el elemento que ha conseguido predominar, imagínate que es el silicio, pues a lo mejor se ha podido formar podido desarrollar alguna forma de vida basada en el silicio, ¿no? Cosa que aquí no. Es decir, es un elemento diferenciador y que nos dice que en el universo hay una gran variedad de condiciones y que no todas las estrellas y no todas las galaxias, evidentemente, son iguales, ¿no? Ujú. Fíjate que aquí, dentro de la Vía Láctea, en nuestra galaxia, las estrellas de segunda generación son muy raras de encontrar, apenas una entre 100.000, pero las buscan con verdadero ahínco. Y ahora que han encontrado esta primera estrella de segunda generación localizada fuera de nuestra galaxia, que nos ha permitido saber eso, están muy emocionados. Lo que quieren es encontrar más para ver qué cantidad de diversidad hay. Es decir, hay una cantidad enorme de diversidad en cuanto a los elementos disponibles para formar estrellas si cambiamos de lugar en el universo o no. Bueno, pues todo está en que ahora tienen que ser capaces, esto es el principio de una rama que va a estudiar precisamente esto, una rama de la astronomía que se va a centrar precisamente en esto, ¿no? Ya hemos encontrado la primera estrella de segunda generación, de las más antiguas que se han encontrado, cerca de la Vía Láctea, en la nube de Magallanes. Lo siguiente es ver si hay más estrellas como esa en la propia nube de Magallanes, que ya de por sí está formada, lo sabemos, de estrellas muy viejas. Vamos a ver si hay alguna otra que también pueda ser de segunda generación y nos amplíe esto, y sobre todo intentar encontrarlas en galaxias más distantes. Lo que Para pasa es ver, que con lo que han tardado en encontrar esta, a lo mejor hasta que encuentren otra a ver, similar. es que, claro, date cuenta de que esto es como una escalera, ¿no? Porque para ser capaces de hacer esta detección, tú antes tienes que haber sido capaz de hacer un montón de otras cosas, que a lo mejor algunos pasos en el camino de encontrar esto, como por ejemplo saber a qué distancia está una estrella, simplemente saber a qué distancia está, pues son pasos que se dieron hace 3 o 4 décadas Ya. y sin los cuales nunca habrías podido llegar a plantear un estudio como este. Ujú. O, o pasos como los de averiguar qué elementos hay en la composición química de una estrella y en qué porcentajes. Y si no hubiéramos hecho eso, desarrollando desde el siglo XIX toda una generación de espectrómetros de masa cada vez más perfectos, nunca hubiéramos podido llegar. Es decir, es como una escalera, tú das un pasito y eso te habilita para dar el siguiente, pero si no hubieras dado el anterior, aunque no tenga nada que ver, no podrías dar el siguiente, ni el otro, ni el otro, ¿no? Así es como avanza la Como, ciencia y el conocimiento. como decía el sabio, ¿no? Que andamos a hombros de gigantes, andamos, ¿no? A Porque hombros de gigantes, si no efectivamente. estuviéramos, si Pero no fuera por por los eso anteriores. un estudio como este era impensable hace solo 10 años. Impensable.
nos gusta un montón examinar los misterios del universo, tanto de los más pequeños como de los mayores, y luego cuesta bajar otra vez al mundo, pero tenemos que hacerlo si queremos hablar de tecnología. Y tenemos que centrarnos un día más en algunos de los cacharrines de interés que van apareciendo en el mercado y que atentan sistemáticamente contra nuestro presupuesto mensual, porque los queremos todos. Y uno de ellos que acaba de salir es el Honor Magic 6 Pro, un pedazo móvil, pues como iba a decir casi pues prácticamente como todos los que venimos últimamente hablando, porque es que yo no sé, o sea, es increíble las maravillas también que se está haciendo, que se está consiguiendo con los dispositivos que hasta hace muy poco tiempo pues eran carísimas, ¿no, José Manuel? Sí, efectivamente. Y este del que vamos a hablar hoy, si de verdad lo quieres, te vas a tener que rascar el bolsillo porque cuesta 1.300 eurazos, ¿eh? ¡Hala! Ya estamos ahí. ¿Qué O son sea, sí. 1.300 eurazos con los sueldazos que tenemos aquí? Nada, nos lo compramos Bueno, cuatro. tú Venga. sabrás, tú sabrás. Pero bueno, sí, el Honor Magic 6 Pro, ¿no? La verdad, lo traigo porque ha arrasado en el mobile de este año. Este terminal que ha llevado pues casi la mitad de todos los premios destinados a móviles. Eh, de hecho, es uno de los mejores móviles Android. Los iPhones no son Android, están fuera, están aparte en otra categoría. Y además Apple no va al mobile, nunca ha ido en su vida ni nunca irá. Sí. Pero ya te digo que entre los terminales Android de este año, pues se ha llevado un montón de premios en el Mobile World Congress de Barcelona que terminó hace poco, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues destaca por un montón de cosas. A ver, empecemos. El diseño, por ejemplo. Todos los teléfonos parecen iguales, pero este no es igual. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque tiene en las lentes de la cámara son gordas, muy grandes y están en todo el centro del teléfono, lo cual hace que destaquen y que parezca casi, casi como una cámara fotográfica, ¿no? Eh, por la parte de adelante, pues tenemos una pantalla curva OLED de 6,8 pulgadas, una resolución magnífica, 2800 por 1280, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. Eso quiere decir que según lo que estemos reproduciendo ella sola, analiza con la inteligencia artificial del procesador, que ahora hablaremos, analiza eh, eh, cómo de rápido se está moviendo la imagen que estamos reproduciendo y aplica la tasa de hercios necesarios para ver eso sin que aparezcan la típica franja que aparece cuando un Fórmula 1 pasa a toda pastilla y solamente ves un rayo de color, Sí. en lugar de ver el coche perfectamente definido. Con una tasa de refresco, 120 hercios, es la máxima y te permite, aunque pase a toda pastilla algo, lo ves perfectamente definido. Bueno, pues este teléfono, como otros también, como eso gasta mucha batería, pues tienen estas tasas adaptables que adapta la pantalla desde 1 hercio hasta 120 hercios. Es fantástico, ¿no? Ya. Y bueno, y la tasa máxima de brillo, que normalmente estamos hablando siempre de 1.000, 1.200 y ya es mucho nits, pues aquí llega a 5.000 nits. Es Vale. decir, es un panel espectacular, ¿no? Sí. Espectacular. Este teléfono pesa más de 200 gramos, pero con todo lo que lleva dentro y dentro de los de gama alta con muy buenas cámaras, Hmm. hay varios, ¿no? Hay varios que alcanzan este peso, ¿no? El procesador, donde está todo, pues es el ultimísimo de este año, el Snapdragon 8 Generación 3, ¿vale? Que está especialmente dedicado a la inteligencia artificial, que permite cosas, sobre todo aplicadas a la fotografía. Lo hemos hablado en otros teléfonos que hemos visto en esta misma sección, ¿no? Que puedes hacer ya esos retoques de inteligencia artificial dentro de tu propio terminal, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Eh, bueno, tiene 12 gigas de RAM, en fin, tiene una batería descomunal, 5.600 miliamperios. Hola. Hasta ahora las más grandes que hemos visto son de 5.000. El fabricante dice que, todavía no lo he probado, pero lo pediré para probarlo y ya te lo contaré, pero dice que dura 48 horas, hagas lo que hagas, 2 días enteros, es capaz de hacerlo. Y las cámaras, tiene una triple cámara con un sensor principal de 50 megapíxeles,
un gran angular también de 50 megapíxeles y aquí es donde destaca un zoom, o sea, un zoom periscópico que lo están incorporando bastantes teléfonos ahora de 180 megapíxeles. Claro, la combinación de estas tres cámaras con la inteligencia artificial nos da un muy buen nivel, un nivel excepcional de imagen, ¿no? De fotografía. Eh, Ten en cuenta, te he hablado de un sensor principal de 50 megapíxeles. Hay otros teléfonos, no sé, como el Galaxy S24 Ultra, que la cámara principal no tiene 50, tiene 200 megapíxeles, ¿no? Mm, a ver, no siempre más megapíxeles significa una foto mejor, Sí. porque el que mejor fotos hace es el iPhone y creo que las cámaras que incorpora no pasan de 12 megapíxeles todavía, ¿eh? O sea que, o Oye, sea que lo de, me soplan por aquí que con todo lo que cuesta no viene sin cargador. ¿Cómo es eso? no, no, viene con el cargador, viene con el cargador, viene con un cargador de carga rápida de 80 vatios y de inalámbrica de 66 vatios, ¿no? Está incluido en la caja, ¿vale? Lo que no es normal, pero está, porque estos cargadores cuestan dinero. Pues con una carga de 80 vatios, con cable y con cargador, pues que puedes tener pues en la mitad de la carga en poco menos de media hora, lo cual No está mal. no está mal, ¿no? Bueno, ya te digo que capacidades de inteligencia artificial, todas las que quieras, eh, sobre todo aplicadas a la conservación de la batería y a la fotografía, a mejorar las imágenes y a permitir todos estos ejercicios que hasta hace nada tenías que irte a aplicaciones en la web para meter una foto y transformarla y ampliarle el fondo o eliminar un personaje que no quieres que salga en la foto y que en su lugar aparezca lo mismo que hay en el fondo. Bueno, pues todo eso ya lo puedes hacer gracias a las capacidades de este procesador, ¿no? Y este teléfono también lo hace. Lo único es el precio, ya te digo. Es Sí. un teléfono caro, cuesta 1.299 euros, aunque dan un eurito por debajo para que te compres un chicle y se te desatasten los oídos por el dinero que te has gastado. 1.299 euros y claro, mi duda es que habiendo, claro, Honor es muy buena marca, no hay nada que decir, ¿no? Pero teniendo más o menos por el mismo precio estos Samsung o los iPhones o marcas que suenan más en los oídos de la gente, yo no sé qué éxito va a tener, quién se va a gastar 1.300 euros en un teléfono de Honor, ¿no? Pero ahí está, Siempre que con todas las sale... capacidades Sí. y ya te digo que se ha llevado un montón de premios, o sea, muy, muy, muy premiado en el mobile de este año. Siempre que vemos un teléfono con unas grandes capacidades fotográficas, se plantea esa duda. ¿Finalmente hemos encontrado ya la máquina que sustituya a la de fotos, más allá de los No, 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 puristas o no, no? no. Simplemente hemos encontrado ya, eso sí la tenemos, la máquina que es suficiente para más del 90% de las personas que hacen fotos. Ya. Sí, bueno, no, Pero hombre, no que me sustituya imagino. a una cámara de fotos, porque cuando tú coges una cámara de fotos buena o medianamente buena y haces la misma foto, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de las diferencias que todavía hay, por supuesto. Vale. Bueno, pues bueno saberlo, sobre todo para los aficionados a la fotografía que andan siempre, porque yo conozco varios, ¿no? Que siempre, el teléfono, esto es una castaña, Bueno, para mucho ti, mejor para la mí máquina y sobran. tal. Sí, sí, eso te iba a decir, que para ti, para mí, pues bueno, pues ahí tenemos una manera de andar registrando las imágenes del mundo mundial. Bueno, pues Efectivamente. hasta aquí hemos llegado, así te lo digo, Sí, se nos señor. ha terminado el Sí, tiempo. señor. Así que ya nos tendremos que volver a ver la semana próxima o a oír por aquí en Átomos y Bits, con el permiso de usted. Por supuesto que sí. Pues que pase usted una feliz semana. Pues igualmente, Pedro Pablo. José Adiós, Manuel hasta luego. Nieves nos cuenta todas las cosas relacionadas con la ciencia y la tecnología. Esteban Novillo se encarga de que todo salga bien, fenomenalmente con el audio. Y Pedro Pablo May os saluda desde aquí, desde el micrófono. Hasta la próxima semana.